Bueno, familia, el día de hoy, continuando pues las enseñanzas que Alecitos nos ha venido diciendo, queremos hablar un poco del tema del amor de Dios, en este caso el amor que Dios tiene con sus discípulos. Y bueno, como primer tema, queremos enfatizar en quién es un discípulo de Dios o qué es ser discípulo de Dios. ¿Qué características debemos tener para poder ser un discípulo de Dios? Em, Vamos a empezar a leer la palabra. Para los que no la tengan lista, por favor, alisten su Biblia. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Repito, el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. Y dice, un mandamiento, en este momento Jesús estaba hablándole a los discípulos, ¿no? Recién acababan de hacer el lavatorio de pies y estaba hablándoles y les dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es uno de los primeros requisitos que tenemos para poder ser discípulos de Dios, el amarnos unos a otros. Y profesar el amor, hoy en día el mundo nos ha llevado a creer que profesar amor es dar cosas materiales, que profesar amor es regalar cosas o regalar tecnología o regalar, no sé, muñecos o regalar tarjetas para comprar ropa. Pero realmente el amar como Jesús vino a amar es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. El amar es compartir y compartir muchas cosas con los que amas, compartir tiempo de calidad, compartir alimento, compartir felicidad, compartir las buenas nuevas que Jesucristo vino a enseñarnos, compartir todo lo que Jesús también nos enseñó, lo que tú sabes de Dios, compartírselo al mundo. Eso es demostrar amor, eso es amar, amarse unos a otros. No debemos dejarnos llevar por lo que nos quiere enseñar el mundo de lo que es el amor. Eh, entonces, en nuestro día a día tenemos que demostrar amor de esta forma, compartiendo las cosas bonitas que sabemos o las cosas bonitas que ya hemos aprendido de Dios y compartírselas al mundo, a las personas con que trabajamos, a las personas con que compartimos día a día, a nuestros clientes, a nuestros jefes, a nuestros compañeros. Esa es una de las primeras características, entonces, para que por favor la tengamos muy presente. Bueno, la siguiente característica que tenemos para hablar de qué es ser un discípulo de Dios, la encontramos en Juan 14, 21. Está ahí adelantico de donde estábamos leyendo. Juan 14, versículo 21. Juan 14, 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Bueno, entonces podemos decir acá que obedecer los mandamientos del Señor es una característica que tiene alguien que es discípulo. No podemos ser discípulos del Señor si no obedecemos sus mandamientos. ¿Y de qué mandamientos estamos hablando? Bueno, el Señor nos dejó unos mandamientos prácticamente resumidos en dos, que es amar al Señor sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, una persona que cumple estos mandamientos es un discípulo del Señor. Por eso es importante que en nuestro corazón no tengamos rencor,
por ejemplo, hacia nuestros semejantes, porque la palabra dice que si tenemos rencor o si no perdonamos a las personas, tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros. Entonces, para poder ser buenos discípulos del Señor y ser considerados discípulos del Señor, tenemos que cumplir con estos mandamientos que el Señor nos dejó. Bueno, otra de las características, vamos a encontrarla también en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vez más hace énfasis en que así podemos ser los discípulos de Jesús. ¿Qué característica? Llevar mucho fruto. ¿Qué significa llevar mucho fruto? Significa demostrar ese amor que tú tienes por tus semejantes con hechos y llevarlo a una realidad en que la felicidad tuya sea también la felicidad de los demás. Por ejemplo, si vemos a alguien necesitado que no ha almorzado, tiene que hacernos muy feliz el hecho de poder adquirir un almuerzo y llevar y entregárselo y que esa persona lo disfrute. También el hecho de compartir la palabra de Dios a alguien que tiene hambre espiritual. Si vemos una persona que sufre de depresión, que sufre de ansiedad y que no encuentra paz en su interior, también puedo yo compartir un tiempo con ella y declararle la palabra de Dios, en donde dice que podemos entregar todas nuestras cargas a Jesucristo y Él las llevará por nosotros y así nosotros encontraremos tranquilidad. Eso es llevar mucho fruto, es mostrarle al mundo que aún hay esperanza en Jesucristo y que aún tenemos tiempo de transformar nuestra vida y entregársela a Jesucristo para poder encontrar nuestra salvación. Entonces, eso es llevar fruto, es poder entregar lo más bello que tienes y que viene de Dios y que a Dios regresa. Entonces, no olvidemos siempre que podamos en nuestra cotidianidad compartir lo mejor que tengas con las personas que amas. No importa que muchas veces esas personas devuelvan una mala palabra, no vayas a devolver con lo mismo. No importa que no te vayan a devolver ni siquiera con un gracias, pero lo importante es que tú estás haciendo o estás dando el fruto que Dios te dijo que tenías que dar. Entonces nunca te quedes mirando en, venga, cómo me retribuyó o cómo me agradeció o cómo esta persona demostró que es agradecida con lo que yo le di. No, eso no nos debe interesar. Nos debe interesar es hasta el punto en donde tú das ese fruto, en donde tú lo diste y ya cumpliste con ser discípulo y lo diste con amor. Y lo diste porque tú quieres demostrar que eres hijo de Dios. Entonces, eso es lo más importante. Siempre llevemos ese fruto hermoso, ese fruto bonito, esa palabra de aliento, ese alimento si alguien lo necesita, ese abrazo si alguien lo necesita, esa palabra de Dios, compartir un versículo si alguien lo necesita, si lo viste triste. Eso muchas veces hace el cambio en la vida de las personas. Siempre recordemos llevar ese buen fruto que tú has recibido cuando te alimentas de la palabra y llevárselo al mundo. Bueno, y así de la mano con este versículo que leímos, tenemos también que los discípulos dan testimonio. Jesús les dejó a sus discípulos encargada la tarea de hacer más discípulos y de contar las buenas nuevas a todos. Entonces podemos decir que para poder ser discípulos del Señor, una de las tareas más importantes es esparcir el reino de Dios con todas las personas. Es decir, que si nosotros nos consideramos discípulos del Señor, tenemos que dar testimonio, tenemos que contarle a los demás todo lo que la palabra dice sobre Jesús, sobre la salvación, sobre las buenas noticias, sobre que Jesús dio su vida por nosotros.
Y es muy importante esto porque es una tarea que solo los discípulos del Señor hacen. Podemos encontrar que somos creyentes del Señor, que tenemos su palabra en nuestro corazón, pero que no damos testimonio o que no le hemos hablado nunca a nadie del Señor. Esto significa que si bien somos hijos del Señor, creemos en el Señor, hemos aceptado su palabra, aún no somos discípulos. Entonces, una de esas características importantes que debe tener un discípulo es dar testimonio. La otra característica, vamos a encontrarla en Juan, capítulo 17, versos 21 al 24. Repito, Juan, capítulo 17, versos 21 al 24. Nos dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, aquí nos habla desde la unidad, ¿no? Dice que también ellos sean uno en nosotros. En este capítulo, Jesucristo está haciendo una oración por sus discípulos, o sea, está orando especialmente por ellos. ¿Y qué está pidiendo aquí? Que ellos sean uno. ¿Qué significa ser uno? Significa que somos iguales. Significa que nadie es más que nadie. ¿Y que cómo lo podemos traer en este momento a nuestro mundo? Muchas veces el hecho de que ay, yo tengo una ropa mejor, más bonita, más limpia, más resaltante o más de marca, o es que yo tengo un carro, o es que yo tengo una moto no sé cuánto cilindraje, o es que yo tengo casa, apartamento, o es que yo tengo, no sé, un mundo de plata, y me creo más que los demás, y me creo que me tienen que atender más rápido o me tienen que dar especial atención, que porque es que yo, o porque tengo un cargo, que porque soy, no sé, el gerente, que porque soy el presidente, que porque soy el dueño de la compañía, o que porque soy el que tengo el poder sobre la cuenta de la compañía, de saber a quién se le paga y a quién no. Y creo que debo tener especial atención y no, cuando tenemos un cargo, cuando tenemos cosas materiales, es cuando más humilde debemos ser. Eh, Especialmente también con el trato con los demás. Hoy en día, hace poco leí una noticia de un presidente por ahí de una asamblea en donde tenía un cargo y trataba a las groserías a sus empleados y trataba muy mal. De hecho, está en un problema jurídico. Y yo decía, hombre, ¿por qué cuando tenemos el cargo y más se nos mete el poder a la cabeza? Es cuando más tratamos peor a los demás. Y no debe ser así entre nosotros los que creemos en Dios. Debe ser al contrario. Si tú más tienes, más debes demostrar el amor hacia los demás, ayudándolos en cuanto a lo que tú puedes hacer en tu cargo, en tu empresa, eh, en tu relación con los demás. Si puedes ayudar a alguien, hazlo desinteresadamente. Todo eso nos demuestra unidad, que somos uno, que estamos creyendo siempre solo teniendo la mirada en Jesucristo, que todos miramos siempre para la misma dirección, que todos nos basamos siempre en la misma palabra para poder tomar las decisiones de nuestra vida, que todos, que cualquier persona puede vernos y va a decir, actúa como Jesucristo, que cualquier persona puede vernos y dice, ama a los demás, respeta a los demás, cumple los mandamientos, que todos hacemos exactamente lo mismo, eso es ser unidad. Eh, Hoy en día en el mundo es un poco difícil, muchas veces estamos acostumbrados también a decir malas palabras y eso no demuestra que somos uno, o estamos acostumbrados a ser egoístas y eso no demuestra que somos uno. El hecho de compartir con los demás y el hecho
que mi vida sea un ejemplo de lo que Jesús vino a enseñar, eso demuestra unidad. Sabemos que es difícil y sabemos que vienen tribulaciones que nos lo impiden, pero el hecho de que en cada acto o en cada prueba que tú tengas demuestre que eres unidad con tu iglesia, con los que tú crees, con los que creemos en Jesucristo, que actuamos igual y que actuamos con amor siempre, eso demuestra que estamos unidos a Él, así como Él en este versículo quiere que estemos unidos. También unidad tiene que ver mucho con estar de acuerdo con nuestros hermanos. Entonces, nosotros como creyentes, como partes de la iglesia, es importante que manejemos un mensaje de unidad también cuando le predicamos a las personas, porque no es claro para una persona que quiere aprender del Señor si de pronto Julio le está predicando y le dice, mira, estas cosas no le agradan al Señor, porque lo dice la palabra y porque es así. Pero yo le digo, eso no pasa nada, eso Jesús nos ama a todos. ¿Qué estamos haciendo? No estamos mostrando unidad en lo que le estamos predicando a alguien y esa falta de unidad hace que esas personas puede que no conozcan al Señor o no decidan tomar ese paso de fe. Por eso es muy importante que cuando le prediquemos a las personas seamos siempre muy claros con respecto a lo que dice la palabra, que no compartamos nuestra opinión, sino lo que dice la palabra, que el Señor nos la dejó lo más clara para que podamos hablarle a los demás tal cual lo que ella dice. Esto también es una forma de mostrar unidad, estar de acuerdo con nuestros hermanos en la fe, en lo que estamos compartiendo de testimonio y de fruto con las demás personas. Y con esto también, para finalizar, las características que son muchas más, claramente, pero queríamos como contarles las más importantes y más relevantes que nos pueden ayudar a entender qué es un discípulo del Señor. Vamos a hablar sobre guardar y atesorar la palabra del Señor. Esto lo encontramos en Juan 14, 22, 23. Vamos a buscarlo. Juan 14, 22, 23. ¿Puedes leerlo tú, por favor? Bueno, aquí estaba también hablando Jesús con sus discípulos. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Muy bien. Entonces hablamos de guardar la palabra del Señor. Es como sencillo de escuchar y entender qué significa guardar la palabra del Señor, ¿no? Muchos de nosotros o muchas personas han leído ya la Biblia muchas veces, por ejemplo, y conocen muchos versículos de la Biblia y saben eso, pero es muy diferente saberse los versículos de memoria a guardarlos en nuestro corazón. Entonces, nosotros podemos estarle diciendo, por ejemplo, a nuestros hijos, todos los días en la mañana tienes que tender la cama. Y muy seguramente ellos ya saben que tienen que hacerlo, ¿no? Lo tienen en su memoria, saben que tienen que tender la cama, pero no necesariamente eso significa que lo van a hacer, ¿verdad? Puede que ellos sepan que la tienen que tender y aún así no la atiendan. Entonces, esa es la diferencia entre guardar una instrucción en nuestro corazón, que es realmente cumplirla, a solo saberla. Entonces, cuando leemos la palabra, nosotros debemos siempre acompañarnos del Espíritu Santo para que lo que leamos no solo quede guardado en nuestra mente, no solo quede de memoria, sino que realmente lo podamos atesorar en nuestro corazón para que lo cumplamos y para que le podamos dar testimonio a otros de esa palabra. Porque si no está guardada en nuestro corazón, de nuestro corazón es donde sale lo que habla nuestra boca, lo que hace nuestro cuerpo. Entonces, si solo está en nuestra mente, pues muy seguramente no la vamos a cumplir, solo vamos a tenerlo como un conocimiento más. Si lo guardamos en nuestro corazón, sí lo vamos a cumplir y lo vamos a dar como testimonio. Entonces, estas características son las características de un discípulo.
¿Por qué queremos resaltar características de un discípulo versus de pronto ser una persona que es creyente? Nosotros podemos recibir la palabra del Señor, aceptarla en nuestro corazón y creer que Jesús es nuestro Salvador. Y aún así no necesariamente somos discípulos del Señor. ¿Por qué queremos hablar de algo especial y diferente a los discípulos? Porque Jesús nos dejó en su Biblia que el amor que Él tiene a sus discípulos es especial y es diferente. Por eso es que todos nosotros debemos buscar ser discípulos del Señor, no solo creyentes. ¿Y dónde encontramos ese versículo? Que es el versículo que quisiéramos que nos lleváramos hoy todos en nuestro corazón. Está en Juan 13, Juan capítulo 13, versículo 1. Ese sí, si usted no, toma apuntes o subraya o pone notitas, es el versículo central de hoy porque queremos mostrar cómo el Señor tiene un amor especial para sus discípulos. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el fin. Dice específicamente que amó a sus discípulos. Algunos dicen amó a sus seguidores o a los suyos, porque los consideraba suyos. Entonces, les queremos contar que esto es una excelente noticia y es algo que nos debe alegrar mucho, y es que el Señor tiene un amor especial para los que deciden ser sus discípulos. Y para que nosotros todos tengamos en nuestro corazón ese deseo o ese anhelo de ser discípulos del Señor, les queremos contar algunos privilegios que tiene un discípulo del Señor, que lo dice la palabra. Entonces, el primer privilegio que tiene un discípulo que no tiene un seguidor de la multitud o que no tiene un creyente que no es discípulo, lo vamos a encontrar en Mateo 13, del 10 al 11. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Dice, estaba el Señor hablando en parábolas a una gran multitud, pero se le acercan los discípulos y le preguntan, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Y Jesús responde, a ustedes, es decir, a los discípulos, se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, uno de los primeros privilegios, y nos parece uno de los más importantes, es que a los discípulos se les da a conocer los misterios del cielo. No a todos los seguidores se les da esa oportunidad, pero a los discípulos realmente que cumplen con estas características que les hemos hablado, el Señor les da esa oportunidad de conocer los misterios del cielo. Y también vamos a encontrar esta misma confirmación en Mateo 13, ahí en ese mismo capítulo, pero más abajito en el versículo 34 y 35. Dice, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas, porque sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Entonces, esta es una de las razones por las que el Señor hablaba en parábolas, porque Él tenía a los escogidos a los que sí les revelaría los misterios del reino, pero no a todos se les iba a revelar. Otro de los privilegios que encontramos, ya lo habíamos leído, está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 22 y 23, en donde dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nos habla de dos privilegios. El primero, tener el amor del Padre, tener el amor de Dios. Y el segundo, que harán morada con nosotros. Es un privilegio también grandísimo tener el amor de Dios. Que Dios lo ame a uno
por el hecho de que uno cumple su palabra y la atesora en su corazón, es un privilegio. Tener el amor de Dios, yo creo que es el regalo más hermoso que uno puede tener en su vida. Saber que Dios lo ama a uno, saber que Dios lo ama con ese amor eterno, con ese amor de protegerlo a uno. Y el segundo es que vienen a ser morada con nosotros. Está investigando y hacer morada a veces no suena muy claro. Hacer morada es ir a vivir con alguien, morar con alguien, permanecer con alguien, estar al lado de alguien en todo momento. Si yo demuestro ser un discípulo de Dios, Dios, Jesucristo y el Espíritu de Dios van a venir a morar con nosotros, conmigo, en mi casa, en mi vida, en todo momento, en mi trabajo, en mi descanso, en mi dormir, en mis diversiones sanas. Él va a estar con nosotros en todo momento, como también lo prometió Jesucristo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero para que esté con nosotros y para que nos libre siempre de todo del maligno, tenemos que demostrar ser discípulos de Dios, con las características que acabamos de leer. El hecho de hacer morada con alguien y vivir con alguien muchas veces y aquí en el mundo es difícil, porque tenemos costumbres y nos es difícil acostumbrarnos a las costumbres de otra persona. Pero el hecho de que Dios, el ser perfecto, el ser creador de todo el universo, venga a morar con nosotros, es lo más hermoso que también pueda sucedernos a nosotros. Y es algo que solo vamos a tener si demostramos ser discípulos. Entonces, este también es un ánimo que queremos darles, porque es un privilegio que podemos tener aquí en la tierra y que solamente pues podemos tenerlo si cumplimos con las características que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, y otro privilegio también muy importante que encontramos son que los discípulos van a recibir recompensas especiales en el cielo. ¿Y dónde encontramos esta confirmación en la palabra? La encontramos en Lucas, capítulo 6, desde el versículo 20 al 23. El libro de Lucas, capítulo 6, del versículo 20 al 23. Entonces Jesús está hablando acá, dice, entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego harán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, discriminen, insulten y desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Entonces nos dice que nos alegremos cuando somos discípulos del Señor, porque nos espera una gran recompensa en el cielo. Entonces podemos ver que hay muchos beneficios y privilegios que tienen los discípulos que no tiene todo el resto de la multitud. Por eso hemos titulado la palabra de hoy si somos de la multitud o somos discípulos. Entonces quisiera que cada uno de ustedes en este momento lo medite en su corazón. Si en este momento usted considera que ya es un discípulo del Señor o qué le falta para ser un discípulo del Señor, según las características que la Biblia nos dice que se necesitan para ser un discípulo. Se les vamos a recordar rápidamente, que es amar a nuestro prójimo, amarnos unos a otros, obedecer los mandamientos del Señor, dar fruto, dar testimonio, estar unidos en el Señor y guardar y atesorar su palabra en nuestro corazón. Parecen sencillos los pasos, pero realmente todos sabemos que cada uno de estos pasos conlleva un cambio total en nuestra vida y un constante proceso de cambio, un constante proceso de hacernos un autoanálisis y pensar si esto que voy a hacer o esta decisión que voy a tomar realmente está acorde con ser un discípulo del Señor. Entonces, nos gustaría que cada uno de ustedes guarde esto en su corazón, que piense
cada momento de en cada momento de su vida. Si realmente quiere recibir estos privilegios del Señor, quiere recibir este amor especial que solo está guardado para los discípulos, si alguna vez está leyendo la palabra y dice, pero es que no entiendo qué me quiere decir el Señor aquí o no estoy recibiendo esta revelación, recuerde que hay misterios que solo son revelados a los discípulos del Señor. Y que el Señor haga morada con nosotros o tener estas recompensas especiales en el cielo. Si usted quiere esto en su vida, entonces lo invito a que pueda leer estas características y aprender estas características que se necesitan para ser un discípulo y las pueda aplicar cada día de su vida para que pueda ser considerado un discípulo del Señor. Bueno, les damos a todos muchísimas gracias por conectarse. Esperamos que estas características de los discípulos puedan ser claras, que las puedan haber guardado en sus apuntes y que puedan meditar en ellas día a día para que pueda saber cuáles son las que le faltan o cuáles no está haciendo completamente y le gustaría hacerlas. Si tiene alguna duda o tiene alguna pregunta sobre esta prédica, le invitamos a que por favor escriba al WhatsApp del Ministerio Yo Soy, que allí vamos a estar súper dispuestos para contestarle. También les teníamos un anuncio importante y es que vamos a hacer la celebración de Pascua, como les hemos venido contando estos domingos. Esta celebración va a ser el fin de semana del 20 de abril. Les estaremos contando si va a ser el sábado o el domingo, pero es para que tengamos súper presente y nos estemos preparando para que ese fin de semana del 20 de abril pueda celebrar la Pascua con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Los amamos mucho. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hasta luego. Se trata de ti y no de mí. 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 Tú el primero, grande y majestuoso. Y tú el primero, perfecto y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso.